empiezo a entrar en lo que debe ser una constitución. Ahí es donde entramos en el problema de la Tercera República. Y después voy a hablar de eso. Hemos tenido, yo le llamo la Tercera República porque hemos tenido dos constituciones, la de 1901 y la de 1940, y esas son las únicas verdaderas constituciones que hay dadas por el pueblo, porque la de Castro, de la cual hablaré, es una farsa. ¿Qué debe incluir una constitución? Bueno, ahí hay una confusión, sobre todo ahora en el tema moderno. Una constitución no es un mamotreto de 300 páginas llena de artículos que hablan de aspiraciones. A mi entender, una constitución tiene dos funciones básicas: proteger al ciudadano contra el Estado y asegurar el funcionamiento de los poderes del Estado. La primera parte se llama la garantía individuales, los derechos individuales, los derechos humanos, como ustedes quieran llamarle, y la segunda parte es la parte orgánica que funcionan los derechos del Estado. Los derechos individuales son los más importantes de una constitución, porque protegen al ciudadano contra el Estado. Siempre existe esa situación en que el Estado es mucho más poderoso que el individuo, de modo que hay que proteger al individuo contra el Estado. Esto no es nuevo. Si uno se va inclusive a todos los derechos forales españoles, ve esa situación desde hace muchos años. Cuando los reyes de Castilla, ¿me podrás conseguir un poquito más de agua? Gracias. Cuando los reyes de Castilla iban ante las Cortes de Aragón o en Vizcaya y juraban los fueros, había por ejemplo en Vizcaya una fórmula muy bonita que está ahí en Guernica. Después que el rey acababa de jurar las leyes locales, se paraba a un señor y le decía: y sabed, señor, que cada uno de nos vale tanto como vos, y todos juntos valemos más que vos. Entonces, para mí ese es el principio básico del derecho constitucional: respete. Y eso está basado, de nuevo, en la ley natural. Santo Tomás de Aquino dijo que, y él habla muy bien de lo que es la ley, yo dedico un capítulo al Estado de Derecho también a explicar eso y lo que es la ley, largo para tocar ese tema, pero déjenme tocar por lo menos por arribita. Decía que el hombre básicamente tiende a cuatro cosas: a conservar su vida, y por eso las constituciones y las legislaciones conservan la vida; a conservar la especie, y por eso se protege a la familia; a vivir en sociedad, y por eso se protegen las relaciones entre los seres humanos; y a conocer la verdad, y por eso se protege la emisión libre del pensamiento, porque el hombre ansía conocer la verdad. Y todos los derechos que existen, si ustedes van a la Declaración de Derechos Humanos, y yo lo explico aquí, es prácticamente la definición de Santo Tomás de Aquino desarrollada. Por eso se habla de la libertad de emisión del pensamiento, de la protección a la familia, etc. Entonces las constituciones están para proteger eso y para dividir los poderes, de modo que no hay una concentración de poderes del Estado y volvamos a los gobiernos tiránicos con conservación de poderes. Ahora, todo eso se ha confundido bastante en muchas de las constituciones modernas, que caen en el derechismo constitucional, que no es el derechismo de la derecha, sino es el derechismo de la profusión de derechos. Entonces usted tiene una serie de constituciones que dice que usted tiene derecho a una vivienda buena, usted tiene derecho a un trabajo, usted tiene derecho a esto, tiene derecho a lo demás. Un momento. La Constitución no está para eso. Esas son aspiraciones de una sociedad. Si usted quiere decir que todo el mundo debe tener un cuidado sanitario gratis o barato, bueno, perfecto, eso es una aspiración. Lleve usted eso al Parlamento de su país y vote los cuidados necesarios y los gastos necesarios y provea lo necesario. Pero ponerlo en la Constitución solamente no sirve de nada. Pero cuando usted se pone con gran detalle en las constituciones, crea un problema gordo. Por ejemplo, en Cuba creamos un problema gordísimo con la Constitución del 40, cuando dijimos que todo el mundo tenía derecho a un mes de vacaciones. Bueno, ¿por qué? Si hay una sociedad más competitiva que quiere tener 2 semanas de vacaciones y nosotros queremos ganarle a esa gente con un mes de vacaciones, constitucionalmente estamos fritos, ya estamos 2 semanas atrás de ellos. Ahora lo pusimos en la Constitución, ya es muy difícil quitarlo, porque las constituciones no se hacen para que se varíen fácilmente.
se hacen para que sea difícil cambiarlas. De modo que ese es el tipo de precepto que debe de estar en la legislación. Vamos a discutir todo lo que sea un código laboral razonable, ¿okay? Y vamos a tener un parlamento donde se debata el asunto y vamos a decidir lo que queremos decidir. Para mí ese es el principio básico de las constituciones, porque usted puede llegar fácilmente a una dictadura con una constitución que diga demasiadas cosas. A mí la constitución de 1901 me gusta más que la de 1940. Por la que de 1940 tiene una serie de preceptos que metieron una serie de comunistas que estuvieron presentes en la convención constituyente, Marinello, Giordotti y toda esa gente, fueron electos. Y aunque la Constitución fue buena en que respetó la propiedad privada, hay una serie de principios que están ahí colados con la semántica comunista que son peligrosos. Por ejemplo, hay un artículo que dice que el Estado garantizará a todo el mundo un trabajo digno, etcétera, etcétera, y que empleará todos los medios a su disposición para obtener eso. Bueno, si usted quiere desarrollar eso con un tribunal constitucional que sea un poco de izquierda, puede llegar a pasar toda clase de leyes, ¿okay?, que sean tremendamente abrumadoras sobre el individuo y acaben con eso. De modo que hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe y cómo se hacen las cosas. Desde luego, en eso, pues existe lo que existe. Yo le tengo mi respeto a una convención constituyente en Cuba, porque de ahí puede salir un adefesio espantoso, ¿okay?, con 400 páginas y 800 artículos y con cada demagogo de la esquina poniendo lo que a él le parece. Por ejemplo, Brasil creó una constitución monstruosa hace 35 años, 40 años, y llevan ese mismo periodo de tiempo intentando cambiarla poco a poco porque creó un problema espantoso. Parte de la inflación brasilera era por una serie de derechos que creó la constitución, de jubilaciones a los 50 años y prestaciones por aquí y por allá que el gobierno no tenía posibilidades de dar. De modo que hay que tener cuidado con lo que diga una constitución. Ahora, vamos a ver qué cosa es lo que tenemos, porque hay que partir de lo que tenemos. Entonces, en otro capítulo yo comparo la constitución castrista por sí sola, y digo que lamento tener que escribir ese capítulo porque no es una constitución, es un reglamento de prisiones, pero hay que escribirlo. Y luego comparo la constitución de 1901 y la del 40 con la de Castro.